¿Por qué haber escrito este libro ahora? Porque es una aventura, son aventuras que viviste hace años. Bueno, a ver, cuando yo viví la historia de los Andes, que fue hace 13 años, no pensé, obviamente, que iba a escribir el libro, ni... Lo que sí sabía es que la historia que yo había vivido no era para nada, sabía que era para algo, ¿no? Y he intentado buscar y aplicar ese concepto con el que yo bajé de la montaña en mi propia vida y en mi trabajo y en mi desarrollo personal y profesional, ¿no? Pero fueron sucediendo una serie de cosas en estos 13 años en que yo he tenido la oportunidad, por mi trabajo recorriendo todo el mundo, de hablar con personas cuya espiritualidad, o la espiritualidad es algo que está muy en sus vidas, ¿no? Y eso incluye sacerdotes, incluye chamanes, incluye rabinos, maestros de cábala, es decir, o sea, personas que me he ido encontrando por el mundo a los que he sentido que les tenía que contar la historia, ¿no? Y lo fuerte para mí ha sido que en esos 13 años todas estas personas a las que yo les he ido contando la historia, todos me han dicho lo mismo, en distintas partes del mundo, con distintas religiones, y es, Miguel Ángel, los milagros se producen para que las personas que los viven den testimonio de ellos. Con lo cual cada vez yo me iba cargando en la mochila, cada vez que tenía una conversación de este tipo, con la idea de, Miguel Ángel, esto no te lo puedes quedar para ti, ¿no? Y ya sucedió hace un año y poco que pues, apareció la editorial Planeta en mi vida, y una persona que trabaja en la editorial, le habían contado algo de la historia, me llamó, me dijo, oye, me encantaría que me contaras tu historia. Un día fui a Barcelona, lo conté, y es Laura Falcó, y además hablo de ella en el libro, ¿no? Le conté la historia y me dijo, Miguel Ángel, tienes que escribirla. Entonces ya fue como cerrar el círculo. Es decir, o sea, cuando ya estás en una editorial y una editora te está diciendo, Miguel Ángel, tienes que escribir la historia, pues pensé, ok, pues es el momento, ¿no? Y esa ha sido la razón, no había otra razón de... ¿Así? Porque tú no solías escribir, Ha sido... más de hacer... Yo he escrito, a ver, he escrito mucho en mi vida, pero nunca libros. O sea, he escrito artículos para periódicos, para revistas y, por supuesto, muchas conferencias, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y además, yo no sé cómo es escribir una novela de ficción, porque no lo he hecho nunca, ¿no? Supongo que es un dolor, porque me he dado cuenta que escribir es un dolor. Pero cuando lo que estás escribiendo es algo tuyo, es algo tan íntimo, es algo tan personal, ha sido muchísimo más duro de lo que yo pensaba. Y además me ha tocado ponerme psicológica, emocional, intelectual, incluso espiritualmente, volver a vivir la experiencia. Así que cuento que he escrito el libro y he sentido escalofríos, he sudado, he tenido fiebre, es decir, es como que he somatizado los mismos síntomas que yo tuve cuando estaba viviendo aquella experiencia, ¿no? Y luego yo estoy acostumbrado a contar historias de los demás, pero no a contar historias sobre mí mismo. Con lo cual, yo que no tengo vergüenza de hablar en público ni de interactuar con la gente, con el libro no ha sido así. Cuando ya lo escribí, dije, bueno, ya está escrito, ya lo envié a la editorial y ya me dijeron, se va a publicar, y entonces sentí mucha vergüenza porque en el fondo yo estoy contando y hablando de mí, estoy hablando de mis emociones, de mis sentimientos, de todo ese proceso interior que yo tuve que hacer cuando la muerte era un hecho cierto, en cuestión de horas, ese despedirme de la vida, de mi familia, que fueron los que, digamos, me acompañaron en mis pensamientos a lo largo de todas esas horas, ¿no? Sinceramente pensaba que iba a ser muy fácil escribirlo, y ha sido dificilísimo escribirlo. Leyendo tus palabras, lo que te decía, no he podido evitar pensar en el cáncer. Porque cuando cuentas tu primera aventura dramática, escribes, es increíble la cruda realidad de darte cuenta de cómo la vida te puede cambiar en un instante. ¿Qué te parece a ti el mindfulness? A ver, yo creo que sin ninguna duda la vida, para todos los seres humanos, es un recorrido duro. La vida no es un tránsito fácil, es decir, en realidad para nadie, ¿no? Hay una frase que dice mi madre, que yo se la he oído desde que somos pequeños, que dice que nadie se va de esta vida sin chupar su caramelo, ¿no? Que es una forma de decir que nadie se va, ¿vale? Vamos a tener momentos buenos, pero inevitablemente vamos a tener malos, y vamos a tener muchos muy malos,
porque si no lo llegamos a tener significa que nos hemos muerto antes nosotros. Es decir, vamos a tener que ver cómo nuestros abuelos, nuestros padres, es decir, nuestros mayores, la gente a la que amamos en nuestra propia familia, se tiene que ir por ley de vida. Si tenemos suerte, se van a ir antes que nosotros, ¿no? Y yo creo que todo aquello que le sirva a un ser humano para hacer este tránsito, para vivir todos los procesos que tenemos que vivir, para escalar todas las montañas, como me pasó a mí en aquella situación, pero no tienen por qué ser montañas físicas, estamos permanentemente escalando montañas en nuestra vida. Todo lo que haga cualquier ser humano que le facilite este trabajo, que le facilite este tránsito, me parece bien. Y en este caso el mindfulness yo creo que es una herramienta que puede ayudar a mucha gente, ¿vale?, a hacer estos momentos que yo que digo, ¿no?, en la vida, que van a ser duros, que van a ser difíciles, de un modo más consciente, más en paz con uno mismo, más en paz con lo que está sucediendo, y probablemente con una energía diferente a la que tenemos cuando nos enfrentamos a cosas negativas. No hay que anticipar, ¿no?, los dramas. No, esto, es decir, es muy del ser humano. Hacemos dos cosas tremendas, muy mal. Una es pensar que somos inmortales, y lo pensamos todos, y la demostración es muy fácil, y es que decimos siempre, bueno, ya lo haré mañana, ya lo haré la semana que viene, ya lo haré el mes que viene, y dicen los chamanes, y todavía quedan chamanes en muchas partes del planeta, que lo que diferencia a un ser humano normal de un chamán es que mientras los seres humanos normales vivimos con un falso sentido de inmortalidad, los chamanes dicen, ya sabemos que no nos queda tiempo. De tal manera que tendríamos que vivir todos con una plena conciencia de la muerte, pero esto no es en negativo, no es para estar agobiado de que nos vamos a morir, sino justamente todo lo contrario. Si fuéramos capaces de vivir con esta conciencia de la muerte, pasaríamos cada uno de nuestros días valorando más las cosas maravillosas y las pequeñas cosas que la vida nos da. Yo ahora mismo estoy hablando contigo y de repente el viento mueve las hojas de los árboles fuera, ¿no?, y miro fuera y digo, es maravilloso. O sea, poder estar viendo ese árbol ahí, ese movimiento, esas hojas, fíjate, significa que estoy vivo, significa que mi vista funciona, que no estoy ciego. Significa que tengo la sensibilidad como para poderme fijar en eso que está pasando ahí. Y vivimos, no, y te decía, ¿no?, y vivimos en esta falta de conciencia en el que no nos damos cuenta de lo que realmente importa y de las cosas que muchas veces son muchos problemas, nos generan mucho problema a nosotros cuando en realidad no lo son. Entonces, ¿para qué sufrir por algo que va a pasar mañana? ¿O para qué sufrir por algo que a lo mejor no pasa mañana? ¿O para qué sufrir por algo que a lo mejor mañana cambia y el problema se acabó? Y yo en el libro, claro, cuento una cosa tremenda, y por eso uno de los mensajes del libro es de que nadie debe rendirse, jamás. Porque si a mí, cuando estaba en esa montaña a 6.000 metros de altura, a muchos grados bajo cero, sabiendo que no iba a sobrevivir una segunda noche, si me llegan a decir, Miguel Ángel, ¿apostarías la vida de toda tu familia a que tú mueres esta noche? Yo hubiera dicho que sí, sin dudarlo, porque no tenía ninguna duda, no había ninguna posibilidad de salir vivo de aquella montaña. Y sin embargo estoy aquí, sin embargo sobreviví. Por eso lo que le digo a todo el mundo, y por supuesto a la gente que está enferma o que está pasando por un proceso traumático del tipo que sea, es no te rindas, porque no sabemos, realmente no sabemos si en cualquier momento la situación se puede dar la vuelta. Por eso hay que seguir luchando. Pues mi pregunta siguiente, que ya me has contestado, era, ¿crees que nos olvidamos de la fragilidad de la vida, de nuestras vidas, totalmente? Totalmente. Es que si fuéramos, por eso digo, si fuéramos conscientes, viviríamos mucho más felices. No lo somos, por eso pensamos que vamos a ser inmortales y que da igual y que ya haremos, ya diremos te quiero, ya besaremos, ya ayudaremos, ya consolaremos, ya sonreiremos, ya aprenderemos. No, es hoy. O sea, realmente nuestra vida es hoy, es este momento. Ni tú ni yo sabemos qué pasa dentro de 10 minutos después de salir de aquí. Pero no lo sabemos de verdad. Y no es un sentimiento de miedo, no es un sentimiento fatalista, es todo lo contrario. Es decir, ya que estoy aquí y estoy vivo, voy a disfrutar de esto que estoy haciendo en este momento. El tema de la soledad es importante en tu libro. En varios, cuando estás en el agua, cuando estás
solo en África creo que es, ¿no? Cuando para buscar dinero en los Andes. No lo había pensado, pero es verdad, lo del dinero, sí. Frente al peligro o la enfermedad, ¿hay que estar acompañado? Mira, hay que compartir, porque hay, por ejemplo, en el tema del cáncer, hay muchas personas que no dicen a sus familiares que tienen un cáncer. Yo entiendo, como decía un filósofo francés, que se llamaba Ocodé, decía que la grandeza de un hombre se mide en función de su capacidad para la comprensión humana. Es decir, que yo entiendo y comprendo la postura que cualquier ser humano adopta ante cualquier circunstancia en la vida, porque estoy convencido de que hasta cuando hacemos las cosas mal, en realidad hacemos las cosas lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, incluso cuando las hacemos mal, ¿no? Por eso no debemos juzgar nunca de las decisiones que cada uno va tomando y cómo hace las cosas, porque no sabemos qué es lo que nosotros haríamos en su situación, con su psicología, con sus vivencias, con su experiencia, con su inteligencia, con su todo, ¿no? La soledad, y es una de las cosas que a mí me marcó muy fuerte esta experiencia que yo viví en los Andes, cuando sabía que iba a morir, y que iba a morir solo, pero no era una cuestión de morir solo físicamente, que esa era obvia, estaba solo y por lo tanto no había nadie a mi alrededor, sino que es que no había nadie en el mundo que supiera que yo me estaba muriendo, o que yo me iba a morir. Por lo tanto, el sentimiento de soledad que yo tuve fue absolutamente aterrador. Cuando salí de aquella montaña, reconfirmé algo que evidentemente en medicina se ha dicho ya desde hace mucho tiempo y lo hemos visto y lo vemos en los hospitales. Probablemente la mayor enfermedad que el ser humano tiene, la más terrible enfermedad que el ser humano hoy día puede tener, es la soledad. Sabemos que mucha gente, muchos pacientes en los hospitales o fuera de los hospitales, en sus propios procesos de enfermedad, los índices de supervivencia, los índices de mejora en el diagnóstico de las propias enfermedades tienen muchísimo que ver con la cobertura emocional que esa persona tiene en ese momento en su vida. Por eso es importantísimo que acompañemos en la medida de nuestras posibilidades, todos, cada uno de nosotros, a todas las personas que nos vayamos encontrando en nuestra vida, que estén pasando por cualquier proceso de enfermedad, por supuesto en el cáncer, indiscutiblemente, y que si nos llega a tocar a nosotros, también que lo compartamos, porque hay una energía curativa muy poderosa en el compartir, en el sentir el cariño de los demás, en el permitir que nos amen y en el permitirnos a nosotros mismos incluso amar a los otros, sentirnos vulnerables delante de los otros, dejar que nuestras emociones fluyan delante de la gente que tenemos al lado y la gente que sabemos además que nos quiere y que evidentemente está preocupada y que está sufriendo y luchando a nuestro lado, ¿no? Me gusta el permitir que nos amen. Hay muchas personas que no saben lo que es sentirse amados porque no han conocido esto durante su infancia. Es que es lo que recibimos, la educación es muy importante a este nivel. Bueno, es lo más importante. Yo digo siempre, ¿no?, que los niños solamente necesitan dos cosas en realidad para crecer psicológica y emocionalmente sanos. Básicamente dos: amor y jugar. ¿Qué hacemos con los niños? No dejarlos jugar, o sea, los tenemos aplastados por tareas permanentes, cuando, es decir, esa edad que tienen ahora no la van a volver a recuperar, no la van a volver a tener, es la parte más mágica de la vida, y por culpa muchas veces de que hoy día, de la situación económica en general en el mundo, de que los padres tienen que trabajar 12 horas o 14 horas diarias, al final los niños se crían muchas veces con menos amor del que los niños necesitan. Si un niño no recibe amor, y yo tengo la suerte de tener una madre que nos ha dado todo el amor del mundo a mis hermanas y a mí, nos lo sigue dando, y de hecho yo cuento en el libro, ¿no?, que yo, que mido 1,90 m de estatura y que peso 90 kilos y mi madre me llega por aquí, más o menos, que la podría yo coger a ella, ¿no?, como si fuese una niña pequeña. Sin embargo, y este es el poder, ¿no?, del amor de unos padres, yo soy quien se acurruca en ella, ¿vale? O sea, obviamente, es decir, no, y me coge, me agarra como puede,
y yo siento exactamente el mismo sentimiento que cuando era niño, siento el mismo sentimiento de protección, de paz, de amor, que cuando yo tenía 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Si hubiese más amor en este mundo, en esas primeras etapas de la vida, si les diésemos más amor a los niños, habría muchos menos problemas de los que luego estamos viendo con las personas de adultos. Por supuesto, de no saber cómo manejar las emociones, de no saber cómo manejar. Es decir, la palabra amor, de hecho, es una palabra como que da mucha vergüenza. Y es como que uno piensa, ¿no? Dice, se imagina que las mujeres hablan de amor y os cuesta mucho menos hablar de amor y utilizar la palabra. Y a veces conmigo se sorprenden porque dicen, joder, tú, con esta pinta de tío duro que tienes, ¿vale? Y tienes la palabra amor en la boca todo el día. Digo, claro, pero es simplemente porque he tenido la suerte, porque esto no lo elegí, de saber lo que es, desde niño, y por lo tanto no me da ningún pudor. Al revés, le digo a todo el mundo, oye, ¿cuándo es la última vez que le has dicho? Yo esto lo pregunto todos los días. ¿Cuándo le has dicho la última vez a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu hermano, a un sobrino que le quieres? ¿Cuándo es la última vez que le he dicho que sepas que te amo, que te quiero? Y la gente, yo me sorprendo porque la gente me dice, no, ya lo saben, pero yo no le digo a mi madre, mamá, te quiero. Yo lo digo todo el día, pero se lo digo a mis hermanas y se lo digo a mis sobrinos. He aprendido a decirlo, sí, sí. Es que es muy importante, es que hace Es importantísimo. toda la diferencia. Sí. Hace toda la diferencia. Sí, totalmente. Cuando vuelves a encontrarte con tus amigos, si le cuentas, si pueden entender lo que te ha pasado, ¿tú crees que la gente que nos quiere puede con todo? Mira, si yo no creyera esto, entonces no creería en el amor. Y yo creo que el amor es... Puede ser comprensión también. Entonces, amor, comprensión... es que no puede haber comprensión sin amor. Solo te comprendo porque soy capaz de sentir amor. Si no, no te puedo comprender. Es imposible. Podría entenderte. Y esto es un concepto intelectual. ¿Vale? Me cuentas algo, yo entiendo lo que me cuentas. Pero comprender, o sea, llegar a ese fondo, llegar a esa profundidad de lo que tú estás viviendo, no puede ser sin que haya amor. Y esto no tiene que ver, evidentemente, porque hablamos de amor muchas veces y siempre nos lo llevamos, ¿no? El imaginario se lo lleva al concepto del amor de pareja, ¿no? Y al amor relacionado con la sexualidad, por lo tanto, ¿no? Pero evidentemente no. Es decir, el concepto del sentir amor es simplemente reconocerse en el otro, es mirar a los ojos del otro, reconocer la dignidad que tiene como ser humano, darte cuenta de que somos mucho más parecidos, por eso sé que si hay amor nos podemos comprender, porque somos mucho más parecidos los seres humanos entre nosotros de lo que nos imaginamos. Una pregunta que me han hecho muchas veces, después de haber recorrido 3/4 partes del mundo, rodando documentales, la gente me ha dicho, oye, ¿cuál es tu conclusión después de haber recorrido el mundo, ¿no? Y siempre digo, me he dado cuenta de que las cosas que nos unen a los seres humanos son muchas más de las que nos separan y que somos muy parecidos. Y siempre pongo un ejemplo fácil de entender, ¿no? Digo, mira, el llanto de una madre por un hijo muerto y el dolor es exactamente el mismo. En España, en Rusia, en África, en la China, no tiene nada que ver con culturas, no tiene nada que ver con credos, no tiene nada que ver con ideologías, no tiene nada que ver con nivel intelectual, con nivel económico, con nivel cultural, con nada, es exactamente el mismo nivel de desgarro, ¿no? Es decir, si entendemos esto y reflexionamos sobre ello, es cuando podemos empezar a darnos cuenta de que no necesitamos estar viviendo una situación similar o parecida, ¿vale? Como para entrar dentro del otro desde el amor y comprender perfectamente lo que la persona está viviendo. Muchas veces, porque es una frase que todo el mundo dice, o que se dice muchas veces es que no me comprendes, ¿no? Es que no me comprendes. La comprensión nunca es unidireccional. Yo puedo estarte comprendiendo y tú sintiendo que no te comprendo, porque el amor no tiene que ir solo de mí hacia ti. Tenemos que estar los dos en este vínculo y en este concepto de entenderlo. Y decir, sí, puedo llorar contigo. Claro que si te duele la mano, no me está doliendo a mí físicamente. Pero el alma, mi alma, siente el mismo dolor que siente el tuyo. ¿Eres creyente? ¿Qué es ser creyente? Buena pregunta. No, claro, creyente ¿en qué? ¿Es en Dios o en algo...?
Si, esté encima, que esté si, la yo, fuerza, algo. si yo no creyese en que esto no se acaba aquí, si yo no creyese que hay algo por encima de nosotros que no, evidentemente no podemos etiquetar, no podemos, que me viene bien utilizar la palabra Dios en el concepto de lo que para cada uno signifique esto. Y eso va desde el Dios cristiano o el gran espíritu para los indios o la fuerza universal o lo que cada uno sienta, ¿no? No tengo ninguna duda de que hay algo. Si no lo hubiera, yo no estaría aquí, porque yo he vivido un milagro en los Andes y por eso salí vivo. Y cuando hablo de milagro es exactamente igual. O sea, hablo de un hecho que era absolutamente imposible que sucediera y que sucedió en la única manera en que podía suceder y tal y como yo lo pedí para salir vivo de aquella situación. Si yo no hubiera creído, si yo no hubiera creído en nada, probablemente no hubiera pedido ayuda. Si yo no hubiera pedido ayuda, no se hubiera producido, porque en realidad así se mueve también la energía, ¿no? Y en el concepto de Dios da igual en el tipo de Dios que cada uno crea y sienta, nunca Dios va a intervenir si tú no pides ayuda, porque hay algo que se llama libre albedrío. No sería justo. Te puedo ayudar a hacer algo si tú me lo pides, pero si no me lo pides, ¿quién soy yo para intervenir en tu vida? ¿Por qué voy a intervenir en tu vida si tú no quieres que yo lo haga, ¿no? En África y luego en los Andes consigues entrar en un estado alterado de conciencia, es decir, estar sin estar para no sentir tu cuerpo. Y es increíble cuando tienes en África, cuando tienes esta alergia o este veneno. Envenenamiento. Es absolutamente, la escena es increíble. ¿Tenías nociones de meditación? Porque al final lo que hiciste es como meditar, es decir, estar en un estado, olvidarte de todo lo que te rodea hacia de tu propio ser. No, cuando yo, porque estos los dos veces que estuve a punto de morir en África, que sucedieron en el mismo verano. Es que lo tuyo es increíble, ¿no? Y bueno, y 13 años después sucede lo de los Andes, evidentemente hay mucha vida en medio, ¿no? Cuando sucedió lo de África, yo no tenía ningún conocimiento sobre temas de meditación. Sabía lo que era el concepto de la meditación, pues como concepto teórico, ¿no? Pero no tenía ningún conocimiento específico, ni había practicado nunca, ni nada. Si aceptamos que somos seres espirituales, pues de alguna manera también es fácil pensar que tenemos un conocimiento ancestral de cosas que probablemente si no las necesitamos no vienen a nosotros, ¿no? Yo no sé, quiero decir, qué es lo que me llevó a entrar en ese estado. Yo simplemente me di cuenta de que el sufrimiento que tenía era insoportable, en que nadie me podía ayudar, estaba atrapado en medio de una reserva sin vehículos, sin coches, sin nada, durante 3 días para poder ir a un hospital, que estaba a 8 horas de camino, de coche. Y esto fue lo que sentí, o sea, lo que sentí, que te prometo que luego sí ya lo he puesto en práctica muchas más veces después de aquello, lo que sentí es que tenía de alguna manera que salirme de mí, porque era tan insoportable lo que estaba viviendo, que, es decir, lo que pensé es, Miguel Ángel, tienes que salir de ti porque si no, no vas a soportar este dolor físico que tú estás... Es difícil, es que no es tan sencillo salir de... Estoy seguro que no, y quiero decir, es algo que yo no puedo hacer aquí ahora. Si me dijese, oye, ¿y te sales de ti? No soy capaz, pero por eso decía que quizá un conocimiento ancestral unido a la necesidad que yo tenía en aquel momento de salir de ese sufrimiento fue lo que me permitió hacerlo. Sobrevivir. Es decir, era el instinto de supervivencia y esto es a lo que me llevó mi inteligencia, es decir, tienes que salirte de aquí. Y supongo que fue el decir tienes que salir de ti, tienes que salir de ti, tienes que salir de ti, que fue generando una energía que permitió que eso sucediera, ¿no? Esto ya lo he aplicado, te decía muchas veces en mi vida, pero no lo sé, pues en cosas tan tontas, a lo mejor, como ir al dentista. Es decir, esto ya me lo he aplicado en otras ocasiones en mi vida, de situaciones, sobre todo de dolor físico, de decir, me pasa esto, pero no lo puedo evitar, ¿no? Y entonces hago este ejercicio, pero si alguien me preguntara,
¿pero qué haces? ¿Dices algunas palabras mágicas o tocas algún resorte especial? Digo, no, en realidad no. O sea, no hay ninguna técnica detrás. Es decir, me concentro en que eso lo tengo que hacer y de repente pues siento como efectivamente ese dolor que tengo o esa circunstancia se atenúa. O sea, y es en ese punto en el que me imagino a mí mismo desde fuera viéndome abajo, y por lo tanto, si yo soy el de arriba, al de arriba no le duele, y como yo soy el de arriba, al de arriba no le duele. Y esto es lo que he conseguido hacer, que lo empecé a hacer allí en África, ¿no? ¿Y el dolor con el miedo? Sí, ¿cómo gestionas el miedo? Es que si no hay que verlo, porque nos paraliza. Totalmente, entonces hay que totalmente. hablar, estar como tener el miedo a su lado e intentar que sea como un compañero para poder gestionarlo. Mira, yo... a ver, me dan miedo muchas cosas como a cualquier otro ser humano, ¿no? Pero de alguna manera sé que el miedo no es algo físico, no es algo tangible. Es decir, sentimos la amenaza de algo que en realidad no es una espada que tengamos aquí. Es decir, el miedo es algo muy psicológico. Por lo tanto, es imposible hacer este ejercicio, el que estábamos hablando, de salirse de uno, si tienes miedo, si uno se deja vencer por el miedo. Entonces, de hecho yo cuento en el libro, ¿no? En uno de los momentos, justamente hablando de esto, del miedo, digo que la vida, con mayúsculas, siempre va a estar al otro lado del miedo. Si yo hubiera dejado de hacer todas las cosas que desde niño, me dieron miedo, no habría hecho el 95% de cosas que he hecho en mi vida. Entonces, me acuerdo que incluso por donde vivíamos había una habitación, cuando yo era niño, que era como el comedor, que estaba en una zona aislada de lo que es el pasillo central, y en realidad, digamos que era como un cuello de botella al que tú llegabas y solamente tenías que ir ahí si ibas al comedor. O sea, y estaba detrás de una esquina, una cosa. Entonces, el miedo de la oscuridad de los niños, pues yo me acuerdo que de niño hacía el ejercicio. Hacía el ejercicio sin decir nada, estábamos en la cocina o estábamos en otro sitio, y yo, siendo muy pequeño, decía, voy a ir sin encender las luces, voy a entrar en el comedor, voy a encender la luz, voy a apagar la luz y me voy a ir caminando tranquilamente. O sea que es como que hay un entrenamiento, ¿no?, para cómo vencer al miedo. Creo firmemente que cuantas más veces conseguimos vencerlo, aunque sea en pequeñas cosas, como esta que estoy contando, que siendo niño no es tan pequeña, lo de meterte en un cuarto oscuro daba mucho miedo, pero esto te genera un entrenamiento para la vida, porque te das cuenta de que en realidad no pasa nada. O sea, ¿a qué era ese miedo en realidad? A nada. A la falta de luz. Pero, ¿y eso qué significa? La falta de luz no hace que automáticamente haya un lobo que te quiera comer. No pasa absolutamente nada, ¿no? Pues esto un poco en cualquier orden de la vida o en cualquier situación en la que vivimos. Hay miles de cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Yo no puedo evitar, me he quitado la muñequera hace unos días porque me caí, me pegué un golpe enorme en mi casa, salí volando, caí en la mano y dije, me he hecho mucho daño, vamos a ver cuál es el lío, me iba de viaje, no tenía tiempo de hacer una resonancia, etc, etc, etc. Ahí entré en esa fase, ¿vale?, de miedo, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y en un momento determinado, después de esto, conseguí controlarlo, pensar y decir, Miguel Ángel, te has dado un golpe tan grande que podrías haberte roto la cadera, partido el cuello porque caí sobre un escalón así, o sea, te podrías haber matado, te podrías haber roto el cuello, y solo te duele la muñeca, da igual lo que sea, ¿qué más da? Y entonces me marché a México diciendo, me da la risa, gracias, solo me he hecho daño en la muñeca. Pero no todo el mundo tiene esta fuerza mental que tienes tú. Pero esto se entrena, yo soy normal, esto es lo que te digo, hablo de esto, hablo de entrenarnos a esto y de irnos enfrentando a distintos miedos. La gente tiene miedo voy a decir algo que puede parecer muy frívolo, pero que en el fondo no lo es. Cuando la gente va a ligar por la calle o en un bar o en un restaurante, muchas veces la gente tiene miedo ¿a qué? En este caso, al rechazo. De, hola, me gustas, pero ¿y cómo me acerco a ti y te digo, me gustas? Y claro, y si me miras mal, y si no me hablas,
y si me dices que yo a ti no, y si me dices que te deje en paz, y si, y por lo tanto no hacemos. No pasa nada. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué es lo peor que puede pasarte? Lo peor que puede pasarte es que esa chica a la que, o ese chico al que tú te diriges para decirle que te gusta, no quiera saber nada de ti, y te quedas exactamente igual que hace 2 segundos. Te quedas exactamente igual, pero mira todo lo que tienes que ganar. Entonces, cada vez que somos capaces de enfrentarnos al miedo, cada vez que somos capaces de saltar por encima del miedo, en ese momento, no importa cuál es el resultado, estamos viviendo la vida con mayúsculas. Tienes un verdadero amor hacia tu madre, además de profundo respeto. ¿Nunca has pensado en ella antes de emprender tus aventuras? Lo digo como madre. O más allá del amor y del sufrimiento, hay que vivir y experimentar, pase lo que pase. Porque luego te culpas de tus actos, además. No, pero esto es muy divertido. Me acuerdo que de chaval, cuando empecé a salir ya sin tener hora de vuelta, pues muchas veces, por supuesto, yo entraba por la puerta de casa y oía a mi madre, hijo, pues imagínate, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya estás aquí, sí mamá, duerme, ¿qué haces despierta? No, es que no puedo dormir. Al día siguiente, la charla de mi madre, que esta le suena a todas las madres del mundo, es que has venido tan tarde que estaba tan preocupada que no podía dormir. Y yo le decía, mamá, te aguantas, porque lo que yo no voy a dejar es de vivir lo que me toca vivir en este momento de edad para que tú duermas. El problema es tuyo, no mío. Por supuesto se lo decía porque era una forma de reforzarle, el decir, relájate. Claro que por dentro me dolía. O sea, me dolía que mi madre estuviera preocupada, ¿no? Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, en este caso, en mi vida de aventuras, lo digo y hay gente que cree que es broma, pero es que yo no hago nada, ni me voy a ningún sitio raro por el mundo, sin antes haberle pedido permiso. Entonces, obvio que no es un permiso de que si me dice que no, no voy a ir, pero de alguna manera es, lo hablo con ella y le explico, y le digo, mamá, pues ha sucedido esto, o ha sucedido un terremoto y voy a ir, y voy a rodar allí, y voy a ir, o voy a ir a un sitio de un conflicto, o una guerra. Le digo, mamá, voy a hacer esto, tengo que hacerlo, mi trabajo va a servir para esto, para esto, para esto, para esto. Y de alguna manera, al dialogarlo con ella, pues ella ¿no? De todas maneras, lo va siempre a entender porque te quiere. Siempre lo va a entender. Y además, lo que digo es que me voy con sus bendiciones. Entonces, en este caso, mi madre, pues, es decir, o sea, yo me voy mucho más tranquilo porque me voy con sus bendiciones. Dices que tú, sí, cuando vas a los Andes, te dicen, no quería, te avergüenza admitir que fue una cuestión de ego. El subir la montaña. Sí. Entonces, lo que piensan los demás es importante. Al final, si has estado a punto de morir, es por no haber dicho no. Bueno, es que hay muchas cosas que explicar ahí. Hay muchas cosas que explicar. La realidad, esto ha sido así casi en toda mi vida, ¿eh? Y por supuesto, según te vas haciendo más mayor, más. En realidad me da exactamente igual, no me importa absolutamente nada lo que nadie piense de mí, excepto las personas que me quieren. Por supuesto que de las personas que me quieren, sí me importa lo que piensen de mí. En este caso, cuando mis amigos, estando en Arequipa, dicen, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no subimos a esa montaña? Yo sentí miedo, sentí una sensación muy rara por dentro, un escalofrío diciendo, no subas ahí. No subas ahí. O sea, yo presentí que iba a pasar algo, no quería subir. Me acuerdo que miraba la montaña y me daba miedo, ¿no? Y en este caso es el ego el que me hizo subir porque los tres amigos, teníamos novias bastante recientes en aquel momento y entonces yo pensé, no puede ser. Digo, yo no me puedo quedar aquí. Imagínate que mis amigos subiendo a la montaña, yo me quedo aquí, volvemos a España y yo soy el cobarde que no subió a la montaña. Después... Da igual lo que se piensa. Ya, pero es que, bueno, pero no, los hombres somos así. Entonces te he dicho antes, no, porque somos así de estúpidos. Entonces creemos, esto me río en las presentaciones porque todos me miran y hacen así, ¿no? Es decir, pensamos que, como queremos ser héroes, ¿no? Para vosotras es que yo me arriesgué, cuando no, la mujer piensa, tú eres tonto, o sea, no te valora, no piensa de ti, qué valiente que se puso en peligro, ¿sabes? O sea, realmente quien te quiere lo que dice es, eres idiota, o sea, ¿cómo te pones en peligro, no?
Pero esa fue la anécdota en el que efectivamente, o sea, y lo cuento en el libro, de que yo subí porque dije, no, no puede ser, no quiero volver a España y que nuestros amigos, nuestras novias, nuestro entorno diga, ostras, este no subió porque no se atrevió a subir, ¿no? Es en ese sentido en el que sí me importa, por eso te decía, me importa lo que piensa de mí la gente que me ama. En este caso era una estupidez, porque la gente que me ama lo que me dijo es, eres estúpido, claro, eres tonto, porque esto te pudo costar la vida, eres tonto, ¿no? Pero en general, en el concepto de si vivo de cara a mí o de cara a la galería, vivo de cara a mí. O sea, me da exactamente igual lo que piensa el resto del mundo. Hay un escritor muy famoso, pero muy controvertido, al que hace años le escuché decir, y tiene toda la razón del mundo, decía una frase que es, quien quiere caer bien a todo el mundo es un hipócrita. Y esto es así, y esto es, o sea, yo no puedo hacer nada, o sea, soy como soy, a quien le guste bien y a quien no le guste, pues no pasa nada. Si somos 8.000 millones casi de personas, 7.500 millones de personas en el mundo, ¿no? Está muy de moda, ¿no? Querer a todo el mundo y querer que todo el mundo te quiera. Son cosas diferentes. Debemos querer a todo el mundo. En el sentido de lo que hablábamos antes, del sentido del escritor. No, de reconocer a cada ser humano y la dignidad de cada ser humano. Pero fíjate, querer que todo el mundo nos quiera, y volvemos otra vez a hablar de lo que pasaba con los niños antes, querer que todo el mundo nos quiera, sin ninguna duda, lo único que muestra es una carencia. Está mostrando carencias afectivas. Esa es la realidad. Lo que todo el mundo debería hacer es reflexionar si le sirve con lo que él piensa de sí mismo, de las personas a las que quiere y le quieren, y de las personas a las que respetas, pero es imposible respetar a alguien si no le quieres, aunque no le conozcas. O sea, respeto a gente en el mundo, es decir, y siento amor por esa gente en el mundo. Nunca conocí a Gandhi, ¿vale? Pero siempre he amado a Gandhi, es decir, y por eso le respeto, ¿no? Porque si no hay amor es imposible respetar. Pero más allá de eso, la necesidad de la aprobación de cada una de las cosas que hacemos, que pensamos o que decimos por parte del planeta, no tienen sentido. Y voy a poner un ejemplo maravilloso, que quizá ayude a mucha gente a entender cuánto nos tiene que importar lo que los demás opinan de nosotros. Si nosotros nos muriésemos mañana, ¿sabes qué es lo que haría toda la gente que a lo largo de nuestra vida se ha dedicado a opinar de nosotros o se ha dedicado a juzgarnos? ¿Sabes qué harían pasado mañana? Seguir con sus vidas tan tranquilos. Seguir con sus vidas tan tranquilos. Entonces, yo tengo una frase que digo, que si no estás dispuesto a enterrarte conmigo, en el caso de que yo me muriese, no te atrevas a opinar de mi vida. ¿Entiendes? Voy a vivir como yo quiero vivir. Voy a ser como yo quiero ser. Y solo me importa, y esto entronca con lo que te he dicho antes, lo que opinen de mí las personas a las que amo. Por eso, por supuesto, escucho lo que dice mi madre. Porque si yo me muriese mañana, mi madre no se entierra físicamente conmigo, pero se muere conmigo. Sí. Es decir, ¿sabes? A eso me refiero. Pero el resto del mundo, que si yo mañana me muriese, pasado mañana están tranquilamente en una fiesta yendo al cine y vinieron a mi entierro, ¿eh? Y además lloraron en ese momento en que estaban echando la arena, lloraron. Y dijeron, qué buen tío era, oye, qué pena, fíjate que se haya muerto. Pero estás saliendo del cementerio y está sonándoles un móvil donde alguien que no te conoce, en este caso que no me conocía a mí, estará diciéndole, oye, esta noche cenamos, ¿verdad? Como habíamos quedado. Sí, luego vamos a ir de fiesta a tal discoteca. Por eso deberíamos vivir sin pensar y sin mirar tanto hacia afuera. O sea, miremos hacia adentro. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace soñar? ¿Qué es lo que te da paz? ¿Qué es lo que te genera amor? Y da igual lo que el resto del mundo piense. Hablas de la cara de paciente necesitado de respuestas en una parte de Renacer en los Andes, después de haber sobrevivido a una picadura mortal. Luego, cuando estás al borde de la muerte, vuelves a pensar en un momento preciso de tu vida cuando has estado cerca de pacientes oncológicos. ¿Has visto a menudo esta cara de necesito respuestas? ¿Y qué te ha aportado esta etapa cerca de pacientes oncológicos? ¿Te ha servido para salir adelante? ¿El coraje, lo que has visto en ello, te ha servido de ayuda?
fíjate hasta qué punto, y claro, esto es un tema muy, muy serio, ¿no? La actitud de lucha de pacientes con los que yo tuve que tratar, enfermos terminales de cáncer, ver su espíritu de lucha, su no rendirse, me ayudó en distintos momentos en mi vida, en las que, como se relata en el libro, yo me he visto ante una circunstancia cercana a la muerte, como para decir, como homenaje a ellos y por dignidad propia, decir, ellos no se rindieron, todas esas personas que yo conocí que estaban luchando contra una enfermedad terminal, no se rindieron, yo no me puedo rendir. O sea, mi propia lucha muchas veces, ya no a lo mejor en una situación tan extrema como esta, ¿no? Pero en mi día a día, muchas veces tengo las imágenes y los recuerdos de momentos vividos con pacientes o con personas enfermas que han demostrado su fortaleza, su lucha, su dignidad y que me hacen a mí tenerla. Es inevitable que cuando una persona está en una situación, porque yo lo he vivido, en la que sientes que te vas a morir, o que sabes que te vas a morir, que busques respuestas. Es completamente normal. O sea, es completamente normal, es completamente humano. Y todas las personas que se han visto en una situación de enfermedad, o que se han visto en una situación de accidente grave, o que se han visto en una situación cercana a la muerte, todo el mundo inevitablemente se ha preguntado y se pregunta ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? ¿Por qué me está pasando? Yo no tengo la respuesta a eso. Yo digo en el libro, con toda la humildad del mundo, digo, sé que he salido vivo gracias a un milagro, pero yo no tengo ni idea por qué el milagro se dio, en mi caso. Y en muchos otros casos no se da. No lo sé, no lo puedo saber. No es una vez, son varias veces. Entonces, hay algo que te protege. ¿Tú crees que hay algo que te protege, que te has nacido bajo algo especial? Porque es increíble. No, sería tremendo si yo creyese que he nacido de un modo especial o para nada. Para nada, no lo creo, sinceramente. Creo que se producen milagros todos los días en nuestras vidas. Creo que se nos están produciendo milagros permanentemente. Lo que pasa es que cuando son instantes en los que de repente no ha sucedido nada, seguimos con nuestra vida normal. Pero no nos hemos dado cuenta. Es decir, ese momento en el que incluso un cruce de dos coches y de repente te despistaste un instante, pero el instinto te hizo frenar y entonces de repente el coche ha pasado, pero que si no te hubieras dado cuenta, hubiera habido un choque a 50, 60, 80 kilómetros por hora de los coches, probablemente eso hubiera significado la muerte. Y sin embargo no morimos. Entonces algo nos ha despertado y de repente nos hace pisar el freno y conseguimos solventar la situación, ¿no? O sea, sí creo que soy especial, igual que el resto. O sea, creo que todos somos muy especiales. Creo que se están dando milagros en nuestra vida permanentemente, pero los milagros se dan de manera en que nuestra mente racional busca una lógica para que desde el momento en que se dio el milagro hasta el momento en el que nosotros lo vemos como tal, vemos la ruta lógica para que eso se haya dado, pero sin embargo el milagro ya se había producido desde el principio, ¿no? Obviamente todos vamos a morir, porque esto es decir, de repente, oye, salvó su vida una vez, 2, 3, 4, 5 y la 9 se murió, claro, porque nos vamos a morir todos, ¿no? ¿Por qué morimos cuando morimos? No lo puedo saber, no lo sé. Lo que sí sé, y que quizá eso es lo más importante, es que de lo que sí tenemos control es de lo que podemos hacer hasta que morimos. Eso sí. Y es esto lo que hablábamos antes de el vivir sin miedo, el de traspasar el miedo todas las veces que podamos, el de ser conscientes de que no somos inmortales. Es decir, ¿tenemos un destino, sí? Yo creo en el destino, pero no como los raíles de un tren, en el que el tren evidentemente va por los raíles donde le indican. Yo creo que el destino es una banda ancha en la que nosotros podemos transitar, ¿no? En todo este espacio. Yo voy caminando hacia allá, pero es muy ancho, y que hay determinadas cosas en nuestra vida
a las que nos vamos a tener que enfrentar, las vamos a ver, vamos a tener que pasar por ellas, ¿no? Pero es decisión nuestra qué es lo que hacemos cuando llegamos a ese obstáculo. Lo bordeamos, saltamos por encima de él, nos quedamos ahí paralizados sin saber qué hacer. Es decir, que no creo en el destino como algo, como el concepto de la fatalidad, de oye, esto estaba ahí para ti y tenía que ser, ¿no? Sino que creo que en nuestro proceso evolutivo, nuestro proceso de desarrollo espiritual, nos vamos enfrentando a determinadas situaciones, por decirlo de alguna manera, en las que nos vamos a tener que examinar de cómo nos enfrentamos a cada una de esas situaciones. En la medida en la que lo hagamos bien o mal, probablemente esas situaciones se nos volverán a repetir. Esto es algo que se ve muy fácil en el tema de las relaciones de pareja. Da igual si hablamos de hombres o mujeres, muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo puede ser que hay gente que sigue un esquema de errores en sus relaciones de pareja donde lo que no le gustaba o lo que le hizo dejar o abandonar a alguien de repente se le repite como patrón en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto, y en el quinto? ¿Por qué? Porque no ha aprendido nada en ese proceso. No ha sido capaz, ¿vale?, de hacer el examen de forma correcta en ese momento como para ese patrón eliminarlo y que ya no tenga que estar en tu vida, ¿no? Es muy profundo esto porque es un trabajo de psicología. Es decir, que generalmente está y no en solo relación con lo que has vivido en tu infancia, lo que necesitas, lo que no has recibido. Entonces todo esto necesita también que uno quiera saber sobre sí mismo. Sin ninguna duda, cuando la gente... tú puedes estar viajando por todo el planeta, toda tu vida, y no haber viajado nada. Igual que se puede mirar sin ver. Sí. Decir, hola, estoy mirando, pero no veo. Estoy escuchando, pero no oigo. Estoy viajando y no me he movido del sitio. Cuando en realidad el gran viaje, que es esta vida, es el viaje interior. Sin ninguna duda es el viaje interior. O sea, yo no sé qué tú puedas pensar de mí, ¿vale?, hoy día, pero yo no tengo ninguna duda de que soy la mejor versión de Miguel Ángel que ha habido hasta ahora. Porque sí estoy en este ejercicio de introspección permanente de decir, de intentar analizar las zonas erróneas, ¿sabes? Y decir, oye, y a veces me avergüenzo, claro, porque digo, ¿cómo, Miguel Ángel, cómo pudiste hacer esto en aquella situación, en aquel momento? ¿Sabes? Cosa que hoy ya no haría de esta manera, ¿no? Y esto forma parte de este proceso de aprendizaje. Pero es que hay gente que no hace este ejercicio. Y si tú no haces el ejercicio, lo único que vas a hacer es repetir errores. Pues nada más, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, me ha encantado. No, me ha encantado. Amenazo con volver y con que sigamos hablando otro día de otras cosas. Pero es que es súper interesante, de verdad. Yo como a mí me gustan todas estas cosas y la fuerza de cada uno también, porque eso demuestra tener mucha fuerza y no todo el mundo es capaz de enfrentarse a una realidad, y aún más a la muerte, al frío, a cosas que no... Aquí ahora la gente está fuera muerta de frío. Ya, para mí es una broma ya cuando me hablan. O sea, yo me ducho con agua fría todos los días de mi vida. Es decir, yo en Bilbao, diciembre, me levanto, abro la ducha con el agua helada. Para mí es como... me da la risa. Es o sea, que vivimos en sí, un o sea, confort que es claro, brutal. siento el frío, obviamente, pero me da la risa. Digo, no, esto no es el frío. No. El frío era otra cosa.